downfall. Linda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Getting me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. You're talking too much, we can all hear your whispers. Calling us wicked is a little insulting. You gave them to her, but you can keep the rest with birds. Thought you were a girl's girl, but that's just disgusting. You can call me the bad witch, but I'm not the snitch. So tell me which is which? Which is which? Which is which? Which is which? Mirror on the wall, who's the saddest one of all? Glenda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Hating me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. Bien, vamos a iniciar una nueva serie que hemos titulado La lucha contra el pecado. Y esta primera enseñanza la he titulado El origen del pecado. Y le voy a invitar a que abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo número 12. Romanos 5, 12. La lucha contra el pecado. Y vamos a ver el origen del pecado para poner como fundamento, porque esta serie va sin duda a edificar mucho nuestras vidas, nos va a dar conciencia de muchas cosas para poder caminar mejor todavía de lo que hasta ahorita hemos caminado con el Señor. Romanos 5, versículo 12. Voy a leer. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La pregunta para iniciar, sin duda la más pertinente, es la siguiente: ¿qué es el pecado? Bueno, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra pecado significa errar el blanco. Significa obrar mal en relación a lo que es la voluntad revelada de Dios. Eso es pecado. El pecado es no hacer lo que Él ha ordenado. Y también el pecado es hacer lo que Dios ha prohibido. También es hacer el mal ante los ojos de Dios. Y viene otra pregunta: ¿dónde se originó el pecado? Fíjese que hay un sector dentro del cristianismo que cree que Dios es el autor del pecado. Bueno, es a mí me parece que es una aberración, y no tanto que me parezca, sino que es una aberración. Dios es un Dios santo que sacrificó a su Hijo para librarnos del pecado. ¿Cómo puede Él provocarlo o hacerlo, o en Él originarse para luego hacer todo un show en el Calvario? O sea, sin embargo, hay cristianos que sí lo creen. No. Pero la verdad es que el pecado se originó en Satanás. Vamos a Ezequiel 28, 14 y 15. Este pasaje nos muestra en dónde se originó la maldad o el pecado. Dice Ezequiel 28, 14: tú, querubín grande, o sea, acuérdense que Satanás o Luzbel, Luz Bella, es el ángel más hermoso de la creación angelical y el más poderoso que hay. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Fíjese el versículo 15: perfecto eras, perfecto, había una perfección moral
en Luzbel. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aquí la palabra clave es hasta. O sea, hubo un momento en el que, de una manera que la Biblia no explica con mayor detalle, apareció la maldad en el corazón de Luzbel, de este ángel que había sido perfecto hasta ese momento. ¿En qué consistió su maldad? Quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el lugar de Dios, y eso Dios no lo podía permitir. En la versión Dios habla hoy, el versículo 15 se lee así: tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Apareció, se dio, ¿sí? Quiero decirles que esa es la única explicación que da la Biblia en cuanto al origen del pecado o de la maldad. Esto es lo poco que la Escritura menciona acerca de la realidad, o mejor dicho, del origen de la maldad en Satanás, en este ángel que fue perfecto hasta que se dio. Se podrá negar y especular sobre el origen y la existencia del pecado. Podrá haber muchas opiniones, pero nadie en sus 5 sentidos podrá negar la realidad de la maldad que nos arrastra a los seres humanos. Precisamente esa maldad nos arrastra a lo que Dios llama en las Escrituras pecado. Esta palabra maldad en el hebreo es la palabra Abel, con B chica, y significa literalmente mal moral, y se refiere a las acciones de las personas que hacemos desde el punto de vista de lo que Dios ha dicho que es bueno y que es malo. Es decir, es un mal moral desde el punto de vista de Dios. Dios es el que establece las leyes morales. Y a esa ley moral es la que nosotros debemos de enfocarnos. ¿Por qué? Porque si nos enfocamos a la ley moral que nosotros podamos inventar o tener, no, pues imagínense, hay gente que acepta que un hombre se case con otro hombre. Entonces, no tiene nada de malo. Entonces, esa es su moral de ellos. Entonces, ante los ojos de Dios, esa moral está distorsionada, está corrompida, es un mal, porque esa no es la práctica que Dios ha dicho que nosotros tengamos. Entonces, moralmente fue malo que Satanás quisiera hacerse igual a Dios, al mismo nivel de Dios, y sentarse en el lugar que solo a Dios le correspondía. Y quiero hacerles notar que una prueba de la universalidad del mal moral, que Dios llama pecado, es el castigo que en todas las culturas, habidas y por haber, se le da, por ejemplo, al homicidio, al robo. ¿Por qué? Porque moralmente, en cualquier cultura, de cualquier religión, moralmente es malo quitar la vida. Moralmente es malo quitarle las posesiones a una persona. Entonces aquí vemos la universalidad de la maldad, en síntesis, el pecado. Entonces, siendo Satanás el autor del pecado o en quien se originó, pues también la Biblia nos muestra que él fue el causante de que el pecado entrara en el mundo, en la creación humana, al seducir a Adán y a Eva, precisamente a que desobedecieran a Dios, al convencerlos que podían comer algo que Dios les dijo, no comáis. Los sedujo, los engañó. Esto está en Génesis 2:16. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo malo no estaba en el fruto que habían de comer, sino en la obediencia o en la desobediencia. Ahí estaba lo mal. Cuando les dice ciertamente morirás, cuando Dios les dijo morirás, ellos entendieron perfectamente lo que Dios les estaba diciendo. Porque morir aquí significaba muerte espiritual, pero no solo muerte espiritual, que significa separación de la comunión con Dios, sino también el hombre, aparte de perder la comunión con Dios, perdería la vida física, natural, y debía morir
físicamente. ¿Por qué? Porque dice en Romanos 6:23, siglos después, Pablo nos da esta definición, esta revelación, que dice que porque la paga del pecado, la retribución del pecado, ¿qué es? La muerte. Esta palabra muerte en el griego es la palabra thanatos, de donde viene tanatología, que tiene que ver con todos los conocimientos médicos respecto a la muerte física de los humanos. Pero thanatos, que dice aquí, la paga del pecado es muerte, thanatos literalmente significa separación, eso significa thanatos, que se traduce como muerte, pero quiere decir separación. ¿En qué sentido? En dos sentidos. La muerte física es la separación del alma del cuerpo. Cuando ya, por alguna razón fallan los órganos o alguna herida y nos desangramos, qué sé yo, en ese momento sale el alma, que esa queda consciente en el mundo espiritual, pero el cuerpo muere. Entonces se separa el alma, el hálito de vida de Dios, el espíritu, del cuerpo, y el cuerpo muere. Ya queda todo ahí tieso, ¿no? Eso significa muerte, pero espiritualmente, es la separación del alma, de la comunión que en el espíritu, en el ser interior del hombre, tiene con Dios. Eso significa muerte. Entonces, aquí en Génesis 3:1 encontramos precisamente parte de esta historia. Dice que la serpiente le dijo: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. O sea, ella había entendido la orden, o sea, sabía lo que Dios le había dicho. Pero aquí se nos muestra que Dios nos dio la capacidad de decidir, de tomar decisiones por nuestra propia voluntad. Pues Dios le dijo: aquí está este árbol. No, repito, lo malo no era tanto el árbol, sino si ellos iban a desobedecer o no, porque Dios no nos hizo ningunos robots para así a control remoto o movernos. No, nos dio la capacidad de decidir, de tomar decisiones, de ejercitar nuestra voluntad. Entonces la mujer le responde a la serpiente: pues dijo Dios, no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Y le responde en el versículo 4, entonces la serpiente le dijo a la mujer: no moriréis. Y ahí vemos digamos, la afirmación de Satanás a manera de seducción, mintiendo y engañando a Eva para decirle: mira, Dios es un poco exagerado. Él dice que te vas a morir, pero no te pasa nada, tú come. Haz lo que, mira qué bonito está el fruto, mira que es árbol codiciable para alcanzar sabiduría y además es delicioso, no te pasará nada. Esa es la típica. ¿Saben que esta sigue siendo la estrategia principal de Satanás? Hasta la fecha, después de tantos siglos, sigue siendo exactamente la misma mentira. Con que Dios ha dicho que puedes tener relaciones sexuales con tu novia, no puedes tener relaciones con tu novia hasta que se casen. No, basta con que se amen. No, pero es que Dios dijo que eso es fornicación y eso no está bien. No, pero no te pasa nada. Y ahí van. Y así puedo poner 20,000 ejemplos. Sigue siendo la misma estrategia. Ahora, finalmente conocemos la historia. Adán y Eva pecaron. Moralmente desobedecieron a Dios, hicieron lo malo delante de Dios, y desde ese día hasta el día de hoy, cada ser humano que nace sujeto o con dos rasgos característicos. Estamos sujetos a la muerte física y nacemos muertos espiritualmente. O sea, ningún ser humano que nazca, cuando tiene uso de conciencia, se hinca y empieza a tener comunión a través de Jesucristo y de la sangre. No, nacemos muertos espiritualmente y sujetos a la muerte física como consecuencia del pecado. Romanos 5:12, que es el versículo que tomamos de inicio, aquí Pablo nos dice qué fue lo que sucedió cuando Adán y Eva pecaron. Romanos 5:12 dice de esta manera, para que lo busque y me siga ahí en la escritura.
Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán. Ahora fíjese bien, ¿quién pecó primero? ¿Eva o Adán? Eva. Pero ¿por qué dice que entró en el mundo por un hombre? Les voy a explicar más adelante por qué. Porque el hombre es el que transmite y la mujer recibe. Pero voy a explicar después un poco más. Dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, pues como consecuencia entró ¿qué? La muerte. Y aquí habla de la muerte física, que incluye la espiritual. Entró, dice. Así la muerte física y espiritual, ¿qué dice? Hay una palabrita que parece insignificante, pero no. Así la muerte, ¿qué dice? ¿Qué dice? Díganlo fuerte. Pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, la evidencia de que se transmitió, porque el vocablo pasó significa en el griego transmitir, se transmitió. Ya digamos lo que la Biblia habla como naturaleza pecaminosa, que es la naturaleza con tendencia a la maldad, siempre hacia lo malo, al pecado, al pecado, al pecado. Por cuanto todos pecaron, o sea, la evidencia de que todos estamos contaminados es que todos hemos pecado. Ahí está. Entonces el pecado afectó la genética de Adán, afectó su naturaleza humana, porque transmitió desde ese momento hasta el día de hoy, se ha transmitido a todos los hombres esa naturaleza hacia lo malo. Es decir, que Adán pasó de la inocencia a un estado de pecaminosidad, la cual se transmite a todos los seres humanos. Tú y yo estamos contaminados por esa maldad que se generó también en Adán por el engaño de Satanás. Eso es lo que la Biblia nos menciona sobre el origen. Ahora bien, los seres humanos todos heredamos al nacer esa naturaleza que es inclinada netamente y siempre hacia lo malo, hacia el pecado. Se nos alteró la genética con el pecado, y de alguna manera espiritual, cuando nace un bebé, él nace ya con la transmisión de las consecuencias del pecado, que es muerte espiritual y es muerte física. Así como Adán transmitió su naturaleza física cuando empezó a tener hijos, pues transmitió sus, digamos, de alguna manera tengo que decirlo, sus genes que ya iban contaminados con el pecado. Y alguien puede argumentar cosas como, es muy común escuchar a gente que dice, pero ¿qué culpa tengo yo que Adán hubiera pecado? Si eso no tiene sentido para mí. Pero ese es un argumento que es muy débil, es muy infantil. ¿Por qué? Porque es como esto, es como cuando un hijo que ya ven, los adolescentes a veces tienen ciertos rasgos, dicen que nadie los quiere, todo el mundo los odia, y que ustedes ya fueron adolescentes, ¿no? Ustedes saben a lo que me refiero. Entonces ahí va el adolescente y se para enfrente del papá porque tienen problemas, y el padre le dice, hijo, no quiero que hagas esto, no está bien, y lo está ahí corrigiendo. Entonces el muchacho se enoja y se le pone al frente y le dice, ¿y por qué me dices eso? Además, yo no pedí nacer. No, pues ¿cómo te lo iba a pedir si no existías? No existías. Entonces déjate de esas, ¿eh? No, o sea, es un argumento muy infantil, es muy débil. O sea, ¿cómo? A ver, yo tengo 2 hijos, por ejemplo, a David. No existía, pero David, ¿quieres nacer? O sea, ¿cómo? No, hay cosas que no se nos dan a elegir, y una de esas es nacer. Entonces no podemos argumentar, pues es que ¿qué culpa tengo yo que yo no pedí venir al mundo? Entonces, pues igual, es como decirle a Adán, ¿y yo qué culpa tengo que seas mi padre? ¿Te pedí yo nacer? No, entonces no podemos argumentar. Las decisiones que Adán tomó nos afectaron a nosotros, porque en Adán todos los seres humanos
estábamos representados. Déjeme ponerle otro ejemplo que he puesto en otras ocasiones. Todas las decisiones que hagan el presidente de México nos van a afectar, para bien o para mal. ¿Por qué? Porque en él estamos representados. Si él va como jefe de Estado y se junta con el presidente de Canadá y de Estados Unidos y hacen tratados de comercio, nos guste o no, y se firma y todo, como estamos representados en él, pues nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Si nos beneficia, pues todos bien contentos. Y si nos perjudica, vamos a empezar a gritar. Y vamos a empezar a decir erróneamente, infantilmente: ¿y yo qué culpa tengo? A ver, me preguntó qué decisión tomaba. Pues no te iba a preguntar, pero él tenía la autoridad, ¿sí o no? Miren, la legislatura pasada de diputados aquí en el Congreso tomaron decisiones. Ellos son nuestros representantes populares, ¿sí o no? Bueno, decidieron hacer los famosos Juegos Panamericanos. Se endeudaron con 1,500 o no sé cuántos cientos de miles o 1,500 y tantos millones de pesos. Bueno, se organizaron los Juegos y resulta que todavía se deben 400 millones y resulta con que se gastaron toda la lana, que quién sabe dónde ande. Ustedes ya saben dónde está ese dinero, pero no sabemos. Sabemos, pero no sabemos. Entonces, mira, las decisiones, como ellos nos representaban a nosotros, la Cámara de Diputados, aquí en el Estado, ellos nos representan. Entonces, las decisiones que ellos tomaron, se clavaron la lana, la malusaron, todo. Mira, hazle como quieras, patalea, ve y grítales ahí, ponte en huelga de hambre, lo que quieras. Ya te afectó y nos dejaron endeudados. ¿Quién tiene que pagar eso? Pues nosotros. ¿Por qué? Porque eran los representantes. ¡Ay, pero yo no soy del PRI! No, aunque seas del PRD y del Purrundún y del Patatús y del quién sabe cuánta cosa. Ya. Ellos se juntaron de todos los partidos y decidieron hacer lo que hicieron con el dinero. Bueno, ya nos afectó, hermanos. Están súper endeudados y nos van a estar duro y duro con los impuestos. Nos van a sacar más. Nada más se acuerdan de eso. Ahorita dicen que no, pero espérense al rato. ¿Por qué? Porque en ellos estamos representados. Entonces ya aunque pataleemos, ya no podemos evadir. ¿Qué pasó con el Fobaproa? La deuda de tantos ricos que pidieron más dinero. Y el gobierno los perdonó y dijo: bueno, el gobierno va a pagar esa deuda. ¿Quién es realmente el que va a pagar? Nosotros. Y nosotros le financiamos los viajes a los hijos de los ricos, porque no les cobraron nada. Y tú dices: pero ¿qué culpa tengo yo? Mira, ya hay que aceptarlo, porque es una decisión que tomó el presidente. Creo que fue Zedillo, si no mal recuerdo. Bueno, ya esa es nuestra realidad. Si alguien aquí tiene un bebé, ese bebé ya nace endeudado. De verdad. Bueno, espiritualmente, esos fueron unos ejemplos que puse para que podamos entender que no hay excusa. Ya, sí o sí, el pecado de Adán nos afectó. Tenemos que entender esa realidad y tenemos que entender que vamos a estar luchando, aún como cristianos, cotidianamente contra el pecado. Fíjate, Pablo el apóstol resume en 13 puntos en Romanos capítulo 3, búscalo en su Biblia. Resume en 13 puntos la condición en la que nacen todos los seres humanos, incluyéndote a ti y a mí, por supuesto. 13 puntos de cómo nacen, en la condición que nacen todos los seres humanos. El número 1 está en Romanos 3:10. La condición número 1 es que todos los seres humanos al nacer somos pecadores por naturaleza, con tendencia al pecado. Romanos 3:10 dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Cuántos? Ni siquiera uno, ni siquiera el apóstol Pablo, no, ni Pedro, ni Juan Diego, ni Chuy Olivares, ni tú, ni el Papa, ni nadie. Todos los seres humanos, pues eso dice la Biblia, no hay un justo ni aún uno. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la triste condición en la que nacemos. Qué terrible, ¿no? Número 2, todos los seres humanos carecemos al nacer, de discernimiento y entendimiento espiritual acerca del Dios verdadero. Todos nacemos con esa falta. Fíjate, dice en el versículo 11, Romanos 3:11, dice, no hay quien entienda. Eso se refiere, no hay quien entienda las cosas de Dios o a Dios o que lo conozca. No, nacemos imposibilitados para entender. Y Pablo lo dice a los Corintios, en la primera carta a los Corintios 2:14, no lo busquen, pero allí dice, pero el hombre natural, significa el hombre así común y corriente, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Fíjense esa frase, no las puede, es imposible, no hay manera de que el hombre entienda. Por eso la Biblia misma dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y tú ve, por ejemplo, ahora ya como cristiano, tú compártele a alguien, dile, mira, el camino es Cristo. Empieza a hablar del evangelio y lo primero que vas a recibir es el rechazo, ¿sí o no? Porque se le hace una locura. No, sácate con tus cosas. Porque así nacemos, es una condición muy triste. No las puede entender porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Y como estamos muertos espiritualmente, ¿cómo vamos a entender? Entonces la condición está terrible. Número 3, todos los humanos al nacer por naturaleza buscamos todo menos a Dios. Buscamos la mejor carrera, buscamos la mejor casa, el mejor trabajo, el mejor sueldo, todo lo que nosotros consideramos que me van a hacer feliz. Y toda la vida basta ver cómo, ahora como cristianos, basta observar un poquito cómo vive la gente que no tiene a Dios en su vida. Están en la búsqueda ¿de qué? De todo lo que el mundo les ofrece, ¿sí o no? Eso se refiere, no hay quien busque a Dios. Nadie nace con eso. Todos buscamos lo temporal, lo efímero, lo vano, pero lo eterno, nadie. Cuarta condición, todos los seres humanos al nacer, nacemos con la tendencia a desviarnos. Apenas damos un paso y no somos capaces de darlo derecho. Luego nos torcemos, nos desviamos. Dice en el versículo 12, todos se desviaron, todos. Por eso ese dicho del filósofo famoso, toda cabeza es un mundo, es verdad. Cada quien piensa como le da su gana, cada quien tiene su verdad. Entonces, ¿cuántas religiones hay? Hay miles de religiones, ¿sí o no? ¿Cuántas terapias de psicología hay para ayudar supuestamente al hombre? Pues hay miles de terapias. O sea, cada quien inventa lo suyo. Todos se desviaron, ¿sí? Dice, como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Así nacemos. Número 5, todos los seres humanos al nacer, nacemos ineptos totalmente en cuanto al conocimiento de Dios y por lo tanto lo arruinamos todo. Dice en el versículo 12, Romanos 3:12, en la segunda parte del versículo, a una se hicieron inútiles, o sea, significa todos se hicieron inútiles. Aquí inútiles en el griego significa arruinar, o sea, todo lo arruinamos. Mira nada más, qué lugar tan hermoso, en qué lugar del universo Dios nos plantó. No nos plantó en la luna, no hay nada en la luna. No nos plantó en Neptuno ni en Júpiter, nos puso en la Tierra. Es una maravilla el planeta en el que Dios nos puso, ¿sí o no? Pero ¿cómo lo tenemos? Ya todo arruinado, todo contaminado, todo lo arruinamos. Es increíble. Y nos jactamos de ser seres pensantes. Cuando vemos a los animalitos en la naturaleza, ellos preservan todo, cuidan. Yo el otro día estaba allí, ¿no? Allí en mi casa y bueno, ustedes ya les he contado que tengo un cuyo, tengo tortugas, tengo gatitos, tengo perritos. ¿Qué más? ¿Cucarachas? No, esas no, están erradicadas.
Y estaba allí con el cuyito, es de ese conejillo de Indias, bien bonito que está. Y me chifla, cuando llego me chifla. Entonces, ahí estaba con él, lo estaba acariciando, ¿no? Y yo estaba con mi chamarro, ahora con los días de que estaba lloviendo y hacía mucho frío. Y luego le decía, ay, cuyito, conejito, le digo, a veces quisiera ser tú. Mira, nada pretencioso, nada exigente, tú con tu... secrets that only we know. Feel the glow in your presence, time moves slow. Touch my soul, your love's the fire that makes me whole. And it shows, together let our true selves unfold. I'm alone, every whisper of a story told. In your eyes, my heart's been sold. You are a star in the world, you're the brightest part, shining bright, illuminating every darkened night. In my heart, with you lost a work of art. All the night, in your embrace, I take flight. Oh baby, with you every day feels right. In your love I find my light. Stay with me, let's dance under the moonlit sea. Just be free, in your arms I find my plea. In your light, I find strength, I find my might. I believe in this love we're meant to be. Mismo trajecito gris. Ve que entra mi esposa a la cocina y le chifla porque quiere que le dé comidita, ¿no? Así le hace. Ve que yo entro y ya agarro un pepino y con eso está contento. Ay, conejito, a veces quisiera ser tú. Son más consistentes con su naturaleza y nosotros todo lo arruinamos. Muchos arruinan hasta su familia, otros arruinan el carro que traen, todo lo arruinamos. Que es una condición muy contradictoria, tomando en cuenta que somos seres pensantes, ¿no? Increíble, pero así nacemos. Todo eso son las consecuencias del pecado y Pablo está narrando cuál es la condición que tenemos al nacer. Número 6, todos los humanos al nacer nacemos ya con ese gen de la corrupción
Y por naturaleza hacemos lo malo, o sea, corruptos moralmente. Dice el mismo versículo 12 en la tercera parte del versículo, no hay quien haga lo bueno, dice. No hay ni siquiera uno. Escuche bien, esa frase, no hay quien haga lo bueno, no se refiere a una acción buena, porque todos podemos ayudar saliendo a alguien que está allí pidiendo, tenga, cómprese un pollo rostizado. ¿Hiciste algo bueno? No, aquí se refiere a una vida constante de hacer lo bueno, no hay uno solo. Porque haces una buena, como dice el dicho, una de cal y otra de arena. Una de cal y 3 de arena. 4 de arena y 20 de cal. No, somos un desastre. Esa es la naturaleza humana. Es una condición muy, muy fea. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Número 7, todos los seres humanos al nacer tenemos un potencial de maldad tan terrible dentro de nosotros que somos dados a hablar perversidades. Romanos 13:3, ahí está. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué dice sepulcro? Ok, aquí es metafóricamente, pero ¿qué hay en un sepulcro? Pues un muerto. ¿Cómo huelen los muertos? Bien feo. Si cuando pusiste veneno para las ratas y se murió la ratita abajo de tu estufa, ya no querías ni entrar a tu casa, porque huele espantoso. O sea, metafóricamente hablando, esto es a lo que se refiere, sepulcro abierto, que expide, no habla de mal aliento, habla de lo que hablamos, ¿entienden? Que es perverso, es malo, es contaminante, huele mal delante de Dios. Así somos, fíjate. Por naturaleza, hablamos muchas cosas que no debemos de hablar desde el punto de vista de Dios. Número 8, todos los humanos al nacer tenemos por naturaleza esa tendencia a engañar. Engañar para cubrir nuestros propios pecados, nuestras propias faltas. Fíjate, en el versículo 13, en la segunda parte dice, con su lengua engañan. Primero es sepulcro abierto es su garganta. Y luego empieza a definir un poco más, dice 3:13, con su lengua engañan. Es decir, así como dice en el Salmo 5:9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, con su lengua hablan engaños. Y fíjense ustedes, les voy a ilustrar cómo desde pequeñito, es un ejemplo que he puesto en otras ocasiones, pero aquí cabe hacerlo de nuevo, cómo desde pequeñitos tenemos esa tendencia a tratar de engañar para cubrir lo que de alguna manera, aunque estamos chiquitos, sabemos que está mal. El ejemplo es el siguiente, del niño que tiene 4 años, bueno, pues todavía podemos decir que está aparentemente en un estado de inocencia. Entonces el niño anda haciendo ahí sus travesuras y de pronto va y se mete ahí donde tienes la alacena y ve la mermelada de fresa. Entonces lo que hace el niño es esto, miren, ve la mermelada y la ve y luego le hace así. A ver, vamos a reflexionar, vamos a pensar un poco. ¿Por qué? O sea, si estuviera en un estado de inocencia, él simplemente agarra y no se anda cuidando de su mamá. ¿Por qué? ¿Por qué le hace así y luego hace esto? Queriéndose esconder. ¿Quién le dijo que no está bien lo que va a hacer? Bueno, entonces agarra, toma el frasco de mermelada y no se va y se sienta junto a su mamá, así todo como si nada pasara, y empieza a comer la mermelada. ¿Verdad que no? Se va atrás de la cortina, se va atrás donde vive el Bobby, el perro, donde nadie lo vea, y a escondidas se come todo el frasco de mermelada y está ahí y se lo come y luego pero se embarra todo y se limpia y está todo embarrado y luego ya sale el niño, ¿verdad? Así como si nada. Y luego dice la mamá, vénganse, ya están los hot cakes,
los hot cakes para el desayuno. A ver, Panchito, tráeme la mermelada para ponerle allí un poco la de fresa. Entonces ahí va Panchito y dice, mamá, el frasco está solo. Entonces, como nomás tiene 2 hijos, Juanito, y el Juanito, sí, mami. ¿Qué hiciste? Yo, nada. Hijo, te comiste toda la mermelada. Yo no fui. Y empieza a llorar. Yo no fui. Y todo embarrado. Fue lo mismo que hizo David cuando pecó con Betsabé. Hizo algo para tratar de cubrir su pecado. Fue lo mismo que hizo Acán cuando Dios dijo, no tomen del anatema de las pertenencias de los babilónicos. Y fue y agarró y lo metió ahí, lo guardó, lo escondió. Nadie me vio. ¿Por qué lo escondió? Si no estaba mal, ¿por qué lo escondió? ¿Me estoy explicando? Entonces todos tenemos esa tendencia a engañar para cubrirnos, y decimos otras cosas que no son. Con su lengua engañan. Número 9, todos los seres humanos nacemos en nuestra naturaleza con el potencial de inyectar veneno. Mira lo que dice en el versículo 13, en la tercera parte del versículo: veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esta expresión es bastante fuerte, ¿eh? ¿Por qué? Porque el veneno es de las serpientes. Imagínate que tú llegas en la mañana y uno de los sugieres te dice, bienvenida hermana serpiente, hermano culebra. No, esas no tienen veneno. Hermano serpiente. Fíjate el potencial que tenemos por naturaleza. Qué desgracia, ¿no? Tenemos de inyectar veneno con lo que decimos. Es increíble el potencial que tenemos los seres humanos para matar, para destruir. Versículo 14, ahí está el número 10, que es que todos los humanos por naturaleza, fíjate cómo sigue desglosando, de nuestra boca sale maldición, de nuestro corazón tenemos una capacidad de odiar, pero impresionante. Fíjate lo que dice 3:14. Su boca está llena de maldición y de amargura. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. Y dijo, y del corazón es donde salen, ¿qué? Las blasfemias, los malos pensamientos, los adulterios, los robos, los homicidios. ¿De dónde salen? Fíjate la capacidad malévola que tenemos los seres humanos de odiar y de amargarnos. Por eso el Señor vino a enfocarse. Cuando Él vino a esta tierra, su mensaje estaba enfocado a la transformación del corazón, no a una religión externa ni ritualista. Vino a cambiar, a transformar el corazón del hombre, porque ahí es el corazón del hombre, el espíritu, la naturaleza del hombre interno, su alma. Ahí es donde está sentada toda la maldad, y de ahí vino a rescatarnos, ¿entienden? Pero esa es la triste condición en la que nacemos todos, con una capacidad. Mira, ¿cómo se da la amargura? La amargura se da cuando alguien te ofende, te defrauda, te desilusiona, dice algo de ti, qué sé yo, entonces tú te sientes herido. Entonces, como por naturaleza odiamos, pues esperamos el momento de la venganza. Y por eso el hombre vive como vive, de una manera muy totalmente fuera de lo que Dios había diseñado. ¿Por qué? Porque el pecado nos contaminó. Qué triste condición, ¿no? Número 11. Todos los humanos al nacer, pues tenemos ese potencial de ser homicidas. Alguno dirá, bueno, seguramente han oído este argumento cuando le compartes a alguien, ¿no? No, pues yo de qué me arrepiento, yo soy re bueno, yo le ayudo a la gente. Mira, yo no robo, no mato, dicen, yo no he robado, yo no he matado a nadie, pero la Biblia dice otra cosa.
Si bien la gran mayoría de los seres humanos no hemos asesinado a otra persona, sí la hemos asesinado con el veneno de la boca. San Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3:15, dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Todos de alguna manera hemos odiado, nos hemos resentido en contra de alguien, ¿sí o no? Y precisamente ahí vino el Señor a tratar lo interno, porque el odio, el rencor, la amargura es como el motor que nos impulsa precisamente a hacerle daño al otro. ¿Sí? Por eso, para nosotros los cristianos ahora, el perdón de las ofensas, el perdón a los que nos calumnian, el perdón a los que nos agreden, es la medicina para nuestra alma. ¿Me están entendiendo? Eso es ahora ya como cristianos. Pero todos nacemos con esta condición. ¿Cuánta gente amargada hay en el mundo? ¿Saben que todos esos asesinatos en los Estados Unidos, del jovencito ese que mató 20 y tantos niños, qué terrible, ¿no? ¿Saben que él estaba muy amargado por lo que vivió en su hogar? Lo maltrataron, hicieron cosas con él, entonces estaba amargado. Y fíjense todo lo que provoca. Si ustedes se fijan, se cumple la profecía de Jesús, y por haberse multiplicado la maldad. Yo hago una memoria, hasta yo tengo 56 años, yo trato de hacer hasta donde más me acuerdo, y creo que llego aproximadamente a los 5 años que yo me acuerdo, ¿verdad? Las maldades que hacíamos los niños en ese tiempo, pues era pues agarrarle un 20 y luego irnos a comprar dulces o qué sé yo. Pero hoy niños violando niñas en las escuelas. O sea, ¿cómo te explicas eso? Esa es otra de las señales de que el fin del mundo no fue en el 2012. No, fíjense qué cosas, Recibí decenas, y no sé si cientos, de correos de cristianos que me preguntaban: pastor, predique sobre el fin del mundo, ya falta poco y usted no se ha proclamado, no ha dicho nada. Ay, son puras falacias, son puras mentiras. Ya ven, no pasó nada. Y todos los que habían hecho quién sabe cuánta cosa, ¿ves? Y 2, 3 de aquí puede ser que le creyeron más a los mayas que a lo que dice la Biblia. Qué pena, ¿no? Bueno, es la condición. Entonces, número 11, todos somos homicidas. Número 12, todos los humanos somos destructivos y violentos, de alguna manera, y enemigos de unos contra otros. Fíjate, Romanos 3:16 lo que dice. Dice: quebranto y desventura hay en sus caminos. Esta palabra quebranto, aquí hay 2 palabras que resaltan: quebranto y desventura. La primera, quebranto, en el griego es una palabra que significa romper en pedazos, pero alude a la violencia contra tus seres más cercanos. Esto me hace deducir que, según el texto, significa violencia intrafamiliar. ¿Tus más cercanos quiénes son? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus vecinos, pero mayormente tu familia. Entonces aquí está hablando, fíjate bien, de la violencia, del quebranto, de la violencia que se da en los hogares. No sé si ustedes sabían que Jalisco es el número 1 en violencia intrafamiliar. ¿Sabían eso? Bueno, pues ya lo saben ahora. Lo cual, fíjate, según el INEGI, ¿verdad? Y según todos los que hacen las estadísticas, en base a eso que dicen que Jalisco es el número 1 en violencia intrafamiliar, significa que 6 de cada 10, no sé, algo por ahí va el asunto, de cada 10 hogares hay violencia física, maltrato físico y verbal. Ellos le llaman psicológico. Es decir, que el hombre golpea a la esposa, patea a los hijos, los maldice, violencia. También me di cuenta hace
unos meses de que, por ejemplo, en Aguascalientes se da un fenómeno extraño. Generalmente en todos los estados de la República, aquí en México, hay una procuraduría para violencia contra la mujer, y hasta ya se tipificó el feminicidio como una manera de agredir a la mujer. Pero en Aguascalientes hay una procuraduría de protección a los hombres, porque las mujeres de Aguascalientes son más picudas que las de Jalisco. Los agarran a cacerolazos, fíjate qué cosas. No, y es en serio esto que estoy diciendo, ¿eh? Ahí van los hombres y se quejan. Mi esposa me golpea. Y llegan con unos hematomas aquí en la cabeza, o como decimos acá, chipotes. Mire, el otro día sin querer me di un cacerolazo. Pues es que andaba ahí en la cocina y estaba y entonces me pegué así y me dolió. Estaba con comida ahí, era lo bueno, ¿verdad? No logré tirarla, pero me golpeé y yo dije, no, si nada más así me dolió. Ahora esas mujeres de Aguascalientes, los cacerolazos que les dan a sus maridos, fíjate, violencia intrafamiliar. Bueno, si Jalisco es el número 1 en violencia intrafamiliar, ¿saben qué me dio a pensar? Que es muy probable que aún entre los que van a las iglesias, como aquí, hay 2, 3 golpeadores. Les voy a decir una cosa, póngase con uno de su tamaño. Porque a veces los niños nos dicen, pastor, ore por mi papá, le pega a mi mamá, y ya nomás uno dice, yo a veces ya ni pregunto, ¿quién es tu papá? Porque no me va a decir, es uno de los que cantan ahí. Es una condición en la que vivimos terrible, hermanos. Fíjate todo lo que ha hecho el pecado, quebranto, pero también dice desventura, y esta palabra desventura significa provocar daño psicológico, vamos a usar esa palabra, daño moral, ¿sí? ¿Cómo? Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han sido dañados o vienen de hogares disfuncionales, donde el papá los abandonó, se divorció, o te dejaron, o qué sé yo? De alguna o de otra manera, todos hemos sido afectados por las acciones de otros y por nuestras propias acciones, ¿sí o no? Todos. Alcoholismo, drogadicción, engaño, adulterio. No, es un párale de contar. Entonces, ven que por naturaleza somos dados a destruir todo, a provocar daño, a romper en pedazos y a golpear y a todo. Dice el versículo 17, no conocieron caminos de paz. O sea, el hombre nunca ha logrado la paz. Es increíble que hemos llegado a la luna. México ya tiene un satélite que se llama, ¿cómo se llama? Cuitláhuac, ¿cómo se llama el satélite? Ya entramos a la era espacial del primer mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y no somos capaces de tener paz. Desde la historia del hombre mismo, cuando Caín mató a su hermano, hasta la fecha no hemos sido capaces, con toda nuestra inteligencia y sabiduría y conocimiento de todo, no hemos sido capaces de tener paz. Sí, hay organizaciones como la ONU, que uno dice, siempre hay guerras. Fíjate la incapacidad. ¿Y para qué nos vamos a países donde hay guerras? Muchos no tienen paz en sus hogares. Todas esas guerras que hay es un reflejo de que en sus hogares no tienen paz. Así de simple, porque hemos oído hasta el cansancio la frase de que la familia es la base de la sociedad, y es verdad. Si tenemos una familias unidas, pues va a haber paz, ¿sí o no? Pero no es así. Cada vez hay más divorcios, cada vez los legisladores legislan a favor del aborto, cuánta cosa. Y el último rasgo que habla Pablo aquí es el número 13. Todos los humanos al nacer, nadie absolutamente tiene temor de Dios genuino.
Dice el versículo 18, no hay temor delante de sus ojos, no hay temor de Dios delante de sus ojos. O sea, nadie nace con ese deseo de obedecer a Dios y sí te voy a obedecer. Nadie. Todos podrán tener religión, pero eso es distinto. ¿Sabían que solo el 1%, o sea, el hombre, básicamente, déjame decirle esto, el hombre por naturaleza es un hombre, somos seres humanos que tenemos la necesidad de creer en algo. Por eso hay tantas religiones, ¿sí? Tú sal con los de allá afuera, los que no conocen a Dios, y pregúntales si creen en Dios, y te van a decir, claro, ¿verdad? Y también en los Reyes Magos. Y me trajo un carrito. Y yo creo en esto, y todo mundo creemos. Pero ¿cómo vive la gente? Viven sin temor de Dios. Tienen religión. Solo el 1% de la población mundial se dice que son ateos. Pero también tienen fe. O sea, ellos creen que Dios no existe. Entonces también tienen su religión. Porque toda religión se basa en una creencia. Entonces su religión es atea. Ellos creen que Dios no existe. Entonces también creen. Esa es su religión de ellos. Pero nadie nace con temor genuino a Dios. La única manera de tener el temor genuino de Dios o a Dios es cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y Cristo lava nuestros pecados en su sangre. Viene el conocimiento de Dios, el conocimiento de la palabra, y nos es infundido el temor de Dios. Y ahí es donde nos vamos a enfocar ahora, porque ahora somos cristianos, ¿sí o no? Pero seguimos luchando contra el pecado. ¿Sienten esa lucha? Por supuesto. Fíjate que gracias a Dios que la Biblia no solo nos habla de nuestra condición cuando nacemos, sino que gracias a Dios también nos da la información sobre el remedio de Dios, que es Cristo Jesús, como dice el himno antiguo. El remedio de Dios es Cristo Jesús para la solución de tan terrible condición en la que nacemos. Solo naciendo de nuevo es que podemos dejar de ser esclavos del pecado. Solo arrepintiéndonos genuinamente de nuestros pecados y siendo lavados con la sangre de Cristo es que podemos dejar de permitir que el pecado se enseñoree de nosotros. Pero aquí viene una pregunta muy interesante y muy importante. ¿Por qué la sangre de Cristo? ¿Por qué la Biblia habla de que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado? ¿Por qué la sangre de Cristo? La respuesta es porque de alguna manera la Biblia nos da a entender, acuérdense que la Biblia usa un lenguaje de aquellos tiempos, no puede usar el lenguaje del siglo XXI con los términos médicos de ahora. O sea, eso hay que usar el puro sentido común para entender que la Biblia no es ni un tratado de medicina, no es ni un tratado de ciencia, es un tratado de la historia de la salvación, que tiene algunos rasgos científicos sin duda. Y la Biblia, lo poco que la Biblia nos habla es que nos dice que en primer lugar dice que la sangre, la vida del hombre, la vida del cuerpo, ¿dónde está? En la sangre. Fíjense, yo estaba leyendo una página en internet científica, que eventualmente me gusta ahí leer cosas de la ciencia, ¿no? Descubrimientos y cosas de esas, ¿no? Entonces estaba viendo una parte donde es una página médica, científica, obviamente. Entonces decía la importancia de la sangre, cómo funciona, cuáles son, y ahí narra cómo está compuesta, que los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que las plaquetas, que los no sé cuánta cosa. Y ahí, pero me llamó la atención que el escrito inicia con esta frase diciendo: ese misterioso líquido, o sea, hasta ellos, los científicos, lo llaman misterioso. ¿Por qué? Porque es en la sangre donde, mira, si no tuviéramos sangre en el cuerpo, no tendríamos vida. Entonces la sangre en la Biblia es símbolo de vida. ¿Estamos entendiendo? Cuando Caín y Abel hicieron un sacrificio, ¿se acuerdan?
el sacrificio de Abel fue recibido por Dios y el de Caín fue rechazado. ¿Por qué? Porque Caín le llevó fruto de la tierra y Abel le sacrificó lo mejor del ganado, un corderito, y derramó la sangre. ¿Por qué entonces Dios aceptó la ofrenda de Abel? Porque Abel creyó lo que Adán y Eva, sus padres, le dijeron: sin derramamiento de sangre de una vida no hay perdón de pecados. Espero que estén entendiendo. Entonces Caín dijo: no, pues, tengo que sacrificar, están bien bonitos los corderos. No, mejor le junto guayabas o manzanas, o le llevo unos elotes con chilito, algo de la tierra. Y agarró y le dijo: bueno, pues esto te lo ofrezco a ti. Dios lo rechazó, lo hizo a un lado. ¿Por qué? Porque las obras nuestras no son capaces de salvarnos. Entonces, desde Génesis 3:16, 15 y 16, ya se nos habla de sangre derramada. ¿Están entendiendo? Ahora, hasta donde ahora ya con los conocimientos científicos se sabe que es a través de la sangre donde se transmiten un montón de cosas, ¿cierto? Cuando te quieren hacer un examen a ver qué tienes, ya sea de lo que sea, del corazón, del hígado, dicen: le vamos a hacer un examen de sangre. ¿Por qué? Porque ahí sale todo. Qué curioso, ¿no? Por eso esa revista científica decía: este misterioso líquido. Bueno, vamos a usar esa misma afirmación. De una manera misteriosa, espiritualmente, es por medio de la sangre de Cristo, que nació sin contaminación del pecado, que esa sangre nos puede limpiar de nuestros pecados. Déjeme explicarle. Usted recuerda el pasaje de Mateo en los primeros capítulos 2, cuando el ángel se le aparece a la Virgen María y le dice: no te asustes porque eres elegida, porque de ti nacerá el que libere a Israel, a su pueblo, de todos sus pecados. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te cubrirá. ¿Se acuerdan? Y el santo ser que nace, ese cubrir significa que ella iba a concebir. Y le dijo: y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, y Él es el Salvador del mundo. Él es el Salvador, el que limpiará de sus pecados al pueblo. Entonces ella dijo: ¿y cómo será esto? Pues claro, cualquiera hubiera preguntado: ¿y cómo será esto si no conozco varón? No, el Espíritu Santo vendrá. ¿Qué significa